ejemplo, datos. ¿Bien? Le doy OK. Me voy a modo diseño y lo dejo standby mientras tanto. Me cambio a la ventana de explorador de SQL Server y si se fijan hay un local. Dice bases de datos, agregar archivo de base de datos. Y aquí le voy a poner mi BD, mi base de datos. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Sí? Continuamos. Acepto mi BD y queda realizada. En tablas vamos a agregar una tabla adicional con agregar nueva tabla. ¿Bien? Pongan atención, muchachos, por favor. Y aquí vamos a dejar un ID como llave principal y vamos a ir creando los campos. Vamos a poner root, que va a ser un texto. Vamos a poner varchar de 50 porque tiene el 12.469.700-K. Suficiente con 50. Luego AP paterno. ¿No era nombre? Todo lo mismo. Partamos con nombre. Nombres. Marchar. Vamos a dejarlo de 50 también. Nombres. AP paterno. AP paterno también de 50. Y AP materno. ¿Ya? Poner de 50. Vamos a poner una fecha de nacimiento. Fecha NAC. Y este va a ser de tipo daytime. ¿Ya? Perfecto. Grabamos. Y actualizamos. Preparando script de actualizamos base de datos. Si se fijan en mi BD, ahora debería estar mi tabla. Si pincho aquí, veo las columnas y aquí están ya las columnas. ¿Bien? Este utilitario permite ver los datos y grabar datos. Además, vamos a grabar el tiro 1. ¿Ya? Me puedo trabajar con él. Vamos a poner 12, 880, 800, raya K. Tengo llena la memoria. Bien, nombres. Clementina Morrison. No. Del Carmen Morrison.
Valder. 18-10-1973. Y quedó grabado. Perfecto. Con esto ya hecho, nos cambiamos a nuestro programa. Vamos aquí. Perdón. Aquí. Vemos nuestra paleta de herramientas y agregamos objetos gráficos de tipo dato. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos un SQL Data Source. ¿Ya? Y vamos a agregar para ver los datos una grid view. Bien. Tomo el SQL Data Source y le digo configurar el origen de datos. Me va a preguntar por la conexión, el string de conexión. Le digo que es una nueva. Le digo que es una base de datos de SQL Server. Tendría que ser el servidor. Ahí sí. Y aquí es MP le puse. ¿No le había puesto? Era con M. Sí. My website. Ah, no, que esta es la de la clase pasada. Website, website 1, no está aquí. ¿Dónde quedó? Cancelamos, cancelamos, cancelamos. Me voy a ver. Al MDBC o no? loca del DVD. Ahí pues. Project, ¿qué decía? Qué pesado. Local DVD, project. DVD, aquí está. Y este está en Projects. Raro. Me voy para acá. Me voy a. Ah. Ahí está la cosa. ¿Por qué hay tantas versiones aquí? Sobre data. Y debe este disco.
No hay. ¿Dónde lo dejaste? 7 y 10. Tampoco. Debe estar en un archivo programa y siempre queda. Sí, vamos para allá. 2014. Tampoco. Estoy perdiendo la paciencia. Ahora no nos pasa con nosotros. PRB, la 1, profesor. Vamos de nuevo. Edición de datos. Y ahí debería estar. El 2032 y el 24.5. Esta es muy extraño. Ahí está. Aquí estamos. Te me escondí aquí. ¡Shiu! ¿Cuándo la íbamos a pillar, pues chiquillo? Ya, ahora sí. Para revisarlo es acá, en las propiedades, por si acaso. Yo me posiciono, archivo de datos, y ahí me va a decir el nombre. Ya, para que no anden tan perdidos como el profesor ahora. Configuramos, le decimos nueva conexión. Tenemos dos formas. Microsoft SQL Server, que es el motor que está instalado aquí, o la versión compacta, que es la que ocupamos acá. Entonces, si es la versión compacta, usamos el archivo de base de datos. ¿Bien? Ya. Nombre del archivo de base de datos, así se llama. Probar conexión. Aquí claramente es porque lo encuentro siendo ocupado. Entonces lo que tengo que hacer yo acá es cerrar. Lo dejé aquí. Aquí lo dejé abierto, si se fijan. Esto no lo puedo dejar abierto, Ya. porque si lo estoy manipulando, no puedo consultarlo. Queda como de acceso exclusivo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Si se fijan acá, ojo, mucho ojo con esto. Aquí hay dos motores corriendo. Uno es este, que es la versión de base de datos, de motor de base de datos, ¿ya? Que está instalado en esta máquina. Y eso ustedes lo pueden ver con este utilitario, con el Visual Studio Component Management de SQL Server. Y está esta otra que es la versión compacta. Se van a fijar que siempre la versión compacta, el string de conexión es localDB. Local de. Esa versión trabaja directamente con archivos de base de datos.
no instala un motor que está ya. siempre en memoria y ocupa las capacidades del servidor para atender a un montón de requerimientos. Esa es la gran diferencia. Esto es para programar y esto también es para programar, pero también es para servir. Es para utilizar el equipo como servidor de base de datos. ¿Ya? De las dos formas sirve, ¿ah? Por si acaso. Entonces, volviendo a esto, nueva consulta, continuar, llegamos, probamos conexión, qué tontera, lo pegamos. Veamos si esta conexión lo podemos acceder, continuar, declaración. Asociar, veamos, lo bajo. Nombre del archivo de la base de datos. Aquí está. Dejo ayudar. Está en uso. Permitir. Plop. ¿Qué tendría que hacer? Desasociar. Veamos. Desconectar. Frontera. No. Vamos con la segunda forma. Ya, esto es producto de que este equipo está restringido. No puedo llegar al... Bueno. No puedo llegar al directorio. Si se fijan, aquí tiene que haber un directorio que se llama ppdata. No lo veo. Debe estar oculto en vista, arriba. Sí. A ver si lo baja y en vista.
En opciones, el de la izquierda, opciones, ahí. Y después ahí en la del medio, ver y mostrar todos los archivos carpeta y oculto. Ahí está. Ocultar. Ojo, ahí sí lo dejo. Buen día. Buenas noches, perdón. Ahí apareció. Data, y este era local. Microsoft. Eso puede ser el local de instancias, project. Y aquí Y era con M, más cortito. no está mi de no. Qué raro, no está ahí todo. Rarísimo. Tendría que estar aquí. Vamos de nuevo. Agregar SQL Server. Local projects. Conectar. Bien. Bases de datos. Mi DB, ahí está. Sí. Visual Studio. ¿Dónde lo mandó? Ahí está. Aquí está la cosa. No está ni bloqueado ni oculto. Tiene todos los accesos de seguridad. Perfecto. Lo vamos a desasociar. Entonces nos vamos a usuarios, profesor, App Data, Data, local, Visual Studio. Microsoft, Ah, claro. Visual Studio, SSBT, nivel. Yo bloqueado. Nada que hacer. Ya, vamos con el motor de base de datos nomás. Mira, cara. Vamos a usar la que ya teníamos, que era MP. Tablas no tiene ninguna, entonces vamos a agregar una. A ver, el problema que sucedió yo creo que es por algo de limitaciones de este equipo en particular, ¿ya? Ya. No le veo otra alternativa porque este ejercicio lo tengo que haber hecho 500 veces y no me ofrecía ningún problema de seguridad como el que estaba revisando. Que este equipo no se puede instalar nada, sí. Sí, yo creo que es por eso. Está en fricción. Así es que para avanzar, muchachos, vamos a ocupar el motor de base de datos que ya está disponible, que es este, Lab 1 SQL Server 10. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Ya agregamos el campo root. Profesor, ¿Sí? ahí donde está el ID ya está como key el primero. Sí, es una buena práctica dejar siempre una llave única. En este caso vamos a dejar un correlativo. Ya. Nombres.
Marcher 50, AP paterno, Marcher 50, AP materno, Marcher 50, ¿qué más habíamos dicho? Fechanac, Fecha NAC, sí. Fecha nada. Y será No, algo de fecha, algo así. Era date time. Eso, date time. Listo. Grabamos el script. Sí. Y actualizamos. Actualizamos base de datos. Ahí está. DBO Table. TMP DBO Table. El DBO es el nombre del usuario, por si acaso, de la base de datos. Ah, ya. Ya, y volvemos. Ahora sí, espero. Configuramos la conexión de base de datos de la componente SQL Data Source, que es un objeto gráfico que me permite conectarme a un motor de base de datos, ya, desde una página. Veo las propiedades y dice conexión de base de datos. Elegir la conexión nueva, SQL Server. ¿Bien? Continuamos. Nombre del servidor, en este caso es PRB Lab 1. What? Y aquí tiene que estar la TMP. Listo, probamos la conexión. Ok. ¿Ya? Y siguiente. ¿Desea guardar la conexión en el archivo de configuración de la aplicación? Sí, siempre. ¿Qué significa esto? Cada aplicación en Visual Studio, en C# sobre todo, almacena en un en un archivo de configuración las cadenas de comunicación o de conexión. ¿Qué me permite eso? Que después, si yo tengo varios ambientes, yo en este archivo de configuración cambio el string de conexión para apuntar de un ambiente a otro. Por ejemplo, puedo tener mi base de desarrollo y después apuntarla a la base definitiva de producción. Eso es una buena práctica. ¿Ya? Después lo vamos a revisar. La idea es que quede ahí y tratar de no manipularlo. Bien, le digo siguiente y me dice ¿cómo desea operar la base de datos? ¿Con procedimiento almacenado? No lo vamos a hacer con procedimiento almacenado porque esta no es clase de base de datos, ¿ya? Pero lo podríamos hacer. Vamos a especificar columnas de una tabla vista. Entonces la tabla table vamos a especificar todas las columnas, pero de manera detallada. Esto es lo mismo que yo hiciera asterisco. La diferencia es que cuando yo lo hago por nombre, me permite después manipularlo a cada una de las columnas. Ya. Y así cuando agrego una adicional, sé que tengo que agregar la columna adicional. Y no un asterisco que me permita después dudar, por ejemplo. Ya yo visualmente aquí sé que tengo 4 columnas o 5 columnas o 6 columnas y tengo que agregar una séptima. Es una buena práctica. ¿Ya? Avanzadas. Se pueden generar instrucciones adicionales. Insert, update, delete para actualizar el origen de datos. Sí. Las quiero agregar y vamos a usar la simultaneidad optimista. ¿Qué significa eso? Que en mi base de datos yo puedo tener dos tipos de bloqueo de registros, una optimista y una pesimista. ¿A qué se refiere? A que si en mi base de datos está siendo ocupada por más de una persona, yo bloqueo, ¿cierto?, de manera pesimista y no bloqueo de manera optimista. ¿Qué significa eso? Que de repente, por ejemplo, pueden haber 2 páginas en 2 equipos distintos tratando de actualizar el registro 1.
y van a tratar de competir por ir a actualizar. A eso se refiere. Bien, le damos siguiente, consultamos por prueba. Como no teníamos datos, no trajo nada, ¿ya? Y finalizamos. Bien, como ya tenemos nuestro SQL ya configurado, procedemos a configurar o a linkear nuestra grilla con el SQL ya configurado. Si se fijan, yo lo selecciono y ahí queda actualizado directamente. Entonces puedo habilitar la paginación, la ordenación, la edición, la eliminación y la selección. Puedo además escoger tipos de plantilla, sea bastante sobria, y sería. Establezco esta como página principal, me voy para acá, le digo ver datos y agrego 1, 12, 880, 400, voy acá, listo. Cierro esto y le digo play. Está actualizando el... Entonces, al tiro. ahora sí,